Y Pues esos días que estaba así media. ¿Quieres ser la protagonista de tu vida y brillar a cada momento? Ludic Parlor Salón es la solución. Contamos con servicios de manicure, pedicure, mini spa, mani y gel color, pedi spa, cortes, tintes, spa para cabello y mucho más. Visítanos, Boulevard Morelos, número 717, local 4, en Plaza Terza. Haz tu cita al 688-1286. Aprovecha las promociones por aniversario. Ludic Parlor Salón, siempre a la vanguardia. Café Tatiasca. El café del gran señor. Disfruta de un auténtico café 100% orgánico. Sembrado, cultivado y cosechado por mujeres nahuas de la Sierra de Zongolica, Veracruz. Disfrútalo mientras te ponen bella en Ludic Salón. Y solicítalo al 6622-336232. Café Tatiasca, auténtico de altura. Estamos escuchando Radio Sol 106.3 FM. Un nuevo brillo en la radio. Charlando con los expertos. Vox Populi. Ciudadanía y democracia en el siglo XXI. Con el maestro Vladimir Gómez Anduro. Pues continuamos en el tomo 167 de Confieso que he leído, hoy lunes 30 de marzo de 2020, y recibimos con mucho gusto al maestro Vladimir Gómez Anduro, ya en su sección de los lunes. Buenas noches, Vladimir. ¿Qué tal, maestro? Buenas noches. Antes de empezar, una aclaración pertinente, traigo una pequeña tosecita, ya me pegaron una fumigada aquí las compañeras. Es una tos normal, ya fui al doctor, no nada que temer. Así decía. Por eso traigo aquí mi tecito caliente ahí para estar tomando. Bueno, la semana pasada quedamos de que íbamos a platicar sobre autoridades electorales. El lunes pasado le dedicamos a las autoridades jurisdiccionales. Dijimos que los íbamos a tratar desde la situación actual, no una perspectiva histórica, que era lo que me habíamos venido desarrollando, cómo habían venido evolucionando y cuáles eran los motivos pues, que impulsaban ciertas reformas. Pero no habíamos abarcado la situación actual. El lunes pasado hablamos de los tribunales y hoy vamos a hablar de la otra parte, la parte administrativa. Entonces, vamos a iniciar por lo que es el Instituto Nacional Electoral, que es la máxima autoridad administrativa en materia de elecciones. ¿Cuál es la diferencia entre los jurisdiccionales y los administrativos? Bueno, pues los administrativos o los órganos administrativos son los que se dedican a organizar los procesos electorales. Bueno, a la cabeza está el Instituto Nacional Electoral, después de la reforma del 2014, hasta antes de la reforma era Instituto Federal Electoral, desde 1990 que se crea. Todas las reformas y la evolución que ya las platicamos en alguna otra ocasión, hasta el 2014 había sido Instituto Federal Electoral. Muchos de los críticos de la reforma dijeron que había sido nada más un cambio de nombre, que eran muy dados los congresos, los diputados a cambiarle el nombre a este tipo de instituciones. Realmente sí tiene algunos cambios sustanciales. De hecho, el hecho de que se llame Instituto Nacional Electoral implica que ya es un órgano o un sistema nacional de elecciones. Es decir, antes Instituto Federal organizaba solamente las elecciones federales y hoy como Instituto Nacional abarca tanto las elecciones federales como las locales en coordinación con una figura que se crea también en la reforma del 2014 y que cae dentro de los órganos administrativos, que son los llamados de manera genérica OPLES. ¿Qué son los OPLES? Bueno, pues son los institutos locales de las 32 entidades federativas. Aquí nos tenemos un poquito, es muy pertinente la aclaración que haces, porque a veces efectivamente decimos, no, es que solamente cambió de nombre. Fíjense, ¿cuál es la diferencia entre una ley? Vamos a hablar primero de la ley. Entre una ley federal y una ley nacional. Por ejemplo, había un código federal
un código federal de procedimientos penales, por ejemplo. Código federal, no, de procedimientos penales, ¿no? Y después también el 14 hicieron un código nacional. ¿Sí? ¿Cuál es la diferencia? La diferencia está en, por ejemplo, el caso del código penal, es que un código federal, un código de procedimientos federal, solamente tiene que ver con los delitos, ¿sí?, que están en la esfera de la federación, los que combaten la federación, no los delitos comunes. ¿Okay? Del fuero común. Del fuero común. Pero si se llama Código Nacional, abarca todo. Es correcto. En el caso específico acuérdate que había un COFIPE. Había un COFIPE. Un Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales. ¿Quién lo aplicaba? Solamente la federación. En los estados tenía que haber su propia ley, su propio código. ¿Sí? Y ahí no se metía. Cuando que cambien el nombrecito, no que le quiten el nombre federal y le pongan nacional, con eso, ¿qué pasa si un estado no genera un código? Si no genera leyes electorales, ¿qué pasa? Se aplican las nacionales. Efectivamente, no pasa que es nada. Parte de lo que está ocurriendo ahorita. Exactamente. Entonces es muy importante porque entonces ya ese ente nacional, que era federal antes, ahora se puede intervenir no solamente en las elecciones federales, sino también en las locales. Así es. Se criticó de que era una tendencia centralista de los temas electorales. Lo cierto es que el IFE, hoy el INE, ha tenido avances muy significativos a la hora de organizar elecciones y efectivamente había institutos locales que eran muy profesionales, pero también había una disparidad muy grande es decir, si comparábamos los institutos locales, había unos sumamente profesionales, otros que pues dejaban mucho que desear, y esa reforma lo que hace es homogenizar todo esto a los órganos locales y genera un solo sistema nacional de elecciones. En esa misma reforma al INE se le dan varias facultades, las voy a omitir ahorita por cuestiones de tiempo, pero hay 3 que son fundamentales para entender este nuevo sistema nacional electoral, que son las facultades de asunción, delegación y atracción. Y además se establecen en la Constitución, en el artículo 41 constitucional, y esto ha sido muy importante porque cada vez que el Consejo General del INE, los consejeros del INE, toman una decisión para reglamentar un poco la situación de los procesos electorales, y ha sido atacada por los mismos representantes de los partidos, por los mismos partidos políticos, pues bueno, los tribunales han resuelto que es una facultad constitucional y que entonces los consejeros del INE tienen, digamos, esa potestad de hacer ese tipo de acuerdos. ¿En qué consiste la facultad de asunción? Bueno, puede el instituto, bajo determinadas circunstancias, asumir una parte de un proceso local o incluso un proceso electoral local en lo general, bajo ciertas condiciones y cierta reglamentación que existe ahí. La delegación es lo contrario. Una facultad que es del INE se la puede otorgar a un organismo local, como por ejemplo pudiera ser el tema de la fiscalización de los procesos, que actualmente es del Instituto Nacional Electoral, pero el Instituto Nacional puede decir, bueno, ¿sabes qué? A los estados, o a este estado en particular, le voy a dar esa facultad. Y por último, esta facultad de atracción ha sido fundamental también. Con esta facultad constitucional que tiene el INE, atrae temas o discusiones que pueden haber en el ámbito de la discusión nacional y dice, yo lo voy a resolver. Yo lo voy a resolver, ¿para qué? Para que tenga un impacto nacional la decisión que yo tenga. Y así ha resuelto cuestiones como de la paridad de género, así ha resuelto cuestiones como la de los candidatos independientes, que son temas que en los estados estaban muy dispersos y eran entendidos de manera muy diferente. Bueno, bajo esta facultad constitucional que tiene el Consejo General, los atrae, los resuelve ellos y los vuelve obligatorios para todos los estados de la República. Bueno, actualmente... Ahora, una pregunta, Vladi. Tú hablas del Consejo General, hablas de la decisión, pero ¿esa decisión tiene alguna característica o basta con la mayoría simple para que se tome la facultad de asunción o de atracción? Necesita mayorías calificadas. Actualmente son 11 consejeros, es decir, necesitaría el voto de 8 consejeros,
Y bueno, dependiendo de cada tema, hay ciertas condiciones, quién lo pide, cómo lo pide, etcétera, ¿no? O sea, no es a la ligera, ahora No. traigo la elección de Yucatán, ahora la vamos a hacer nosotros. No, efectivamente, espérate. no es tan arbitrario. Tiene que haber ciertas condiciones, por ejemplo, no sé, que la situación de seguridad en algún estado no permita que el estado no pueda llevar a cabo. Y entonces el INE dice, si no lo hago yo, pongo en riesgo la elección de esa entidad, entonces la desarrollo yo. Y una mayoría calificada de los consejeros tiene que pensar eso. Efectivamente, 8 de los 11 consejeros. Bueno, decía, en este momento son 11 consejeros, duran 9 años, igual que en los tribunales, son de manera escalonada. Por cierto, están por salir ya mañana 4 consejeros, Pamela San Martín, Marco Antonio Baños, Benito Nasif, y creo que Enrique Andrade también sale. Y los nombra la Cámara de Diputados. Actualmente también está abierto el proceso para la designación de los próximos 4 consejeros del INE. Es decir, salen estos 4 y van a entrar otros 4 consejeros nacionales por 9 años. Aparte de los 11 consejeros, está el secretario ejecutivo, un sonorense, por cierto, que ya tiene varios años como secretario ejecutivo y que lo acaban de reelegir. Ahí, bueno, ahorita vamos a comentar ahí los intríngulis ahí que hubo, ¿no? Es apellido. Edmundo Jacobo. Edmundo Jacobo, sí. y ya. Y bueno, eso que dicen, no te pongas el guarache antes de espinarte, sí, me lo pongo, ¿no? Bueno, ahorita platicamos. Están los 11 consejeros, el secretario ejecutivo, un representante por cada partido político, es decir, actualmente hay 7 a nivel nacional, y el INE, a diferencia de los organismos locales, tienen representantes de los órganos legislativos, que digamos es un diputado que a lo vez es representante ante estos organismos. Representa a la Cámara, ¿no? Representa a la Cámara, al órgano legislativo, en este caso pues son otros 7 más, ¿no? Digamos, es el órgano máximo de decisión de los temas electorales a nivel nacional. Después, a nivel nacional hay todo un despliegue de autoridades que son las famosas juntas locales. Las juntas locales son una por cada entidad, es decir, tenemos 32, y luego tenemos una en cada distrito electoral, es decir, tenemos 300. Luego, un tema que de repente genera mucha confusión, la distinción entre juntas locales y consejos locales, y juntas distritales y consejos distritales. Bueno, es muy sencillo. La junta local es un órgano permanente. La junta local son 5, digamos, la cabeza son 5 vocales que están ahí, un vocal ejecutivo, un vocal secretario, un vocal de organización, un vocal de capacitación, y uno que se me va ahorita el nombre. Mientras que los consejos, tanto los locales como los distritales, son órganos temporales. ¿En año electoral? En año electoral, por cierto, inicia ahora en septiembre el año electoral. Tienen que convocar a los ciudadanos para integrar los consejos. Y van a durar el periodo que duren el proceso electoral. Aproximadamente estamos hablando de un año que duran esos organismos. Hasta que se resuelve el último. Hasta que se resuelve el último recurso presentado ante los tribunales. Y una vez que pasan el proceso electoral, desaparece. Bueno, esta, digamos, es la estructura con la que se organiza el proceso electoral, principalmente las elecciones federales. Dirán las personas que nos escuchan, bueno, y lo local, bueno, decíamos también, están los OPLES, ¿no? Los OPLES, que son los organismos que en cada entidad tienen un nombre diferente. Aquí en el caso de Sonora se llama Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana. Estos organismos se encargan de las elecciones locales, gobernaturas, diputados locales y ayuntamientos. Pero lo van a hacer muchas de las funciones actualmente, y esto fue el tema de la reforma, lo hacen de manera coordinada con el Instituto Nacional Electoral. Es decir, cuando antes cada quien llevaba su proceso de capacitación, ahorita nada más es un proceso de capacitación. Algo que ha sido el eje, digamos, de toda esta reforma, y que parece algo muy sencillo, la casilla única, ¿no? Decían, oye, pues antes tú organizas los tuyos, tú lo tuyo, tú pones tus casillas, yo pongo las mías. Dijeron, y creo que fue una decisión muy afortunada, dijeron, pues ¿para qué dos casillas? Vamos a poner una sola, nos ahorramos tiempo, nos ahorramos dinero, y además no confundimos al ciudadano que tiene que ir a votar a un lugar y lo tiene que ir a votar
a otro lugar. Una sola casilla y ahí mismo recogemos todos los votos. Bueno, pues de esto se trató la reforma y eso hacen actualmente las autoridades administrativas en materia electoral. Finalizo diciendo, los consejeros de los soples, antes había una diversidad muy grande, desde el número de consejeros, los procesos para nombrarlos, y lo que hace la reforma dice, a ver, no nos vamos a hacer bolas, van a ser 7 consejeros en cada entidad, y los vamos a nombrar bajo un procedimiento que ya platicamos en alguna ocasión, y que los nombra el Instituto Nacional Electoral. Bueno, pues eso es básicamente lo que son las autoridades electorales, así de manera muy rápida. La vez pasada, una de las tareas que nos dejó aquí era platicar por qué había pasado con la designación de estos funcionarios, los consejeros locales y los magistrados locales. Bueno, en el 2014, parte de la discusión era, digamos, las quejas principalmente de Acción Nacional, era que estos organismos estaban secuestrados por los gobernadores en turno. Decían, no, pues es que como los nombran las legislaturas, pues prácticamente están subordinados a los gobernadores en turno. Y entonces lo que hacen es generar un mecanismo para quitarles a los gobiernos locales el control de estas autoridades. Y esos procedimientos que se generan es para sacar del ámbito local la designación de estos funcionarios y con eso tratar, digamos, de alguna manera de evitar la injerencia del poder, principalmente los poderes ejecutivos, a los organismos electorales. Perfecto. Sí, esa era una... Sí, y tuvo que haber una reforma porque antes los nombraban los propios diputados locales. Los diputados locales. Ahora el Senado nombra a los magistrados de los 32 estados. Así es. Bueno, el 31 y la Ciudad de México, ¿no? Y pues bueno, usted sabe lo que es lograr un acuerdo del Senado, es complicadísimo, yo creo, ¿no? Sí. Ahí está, yo creo, la esencia pura de la política mexicana se vive ahí en el Senado de la República. Sí, y siempre, pues evidentemente hay influencia del que nombra, ¿sí? En el caso, por ejemplo, cuando era todo local, pues lo nombraban los diputados, pero esos diputados, muchos de ellos, pues respondían o al gobernador en turno o a los partidos y eso, entonces estaba muy cerquita aquí la influencia. Ahorita, evidentemente, pues hay influencia, pero bueno, al final de cuentas los senadores son 128 y siguen haciendo su trabajo y ya de alguna manera dejan trabajar a los magistrados, ¿no? Fíjese que una de las críticas que dicen, bueno, simplemente trasladaron ese control de los órganos a otro ámbito. Y a lo mejor, pues a lo mejor tiene razón, pero eso que está diciendo usted, y yo lo he vivido tanto en el instituto como ahora como magistrado, es una clase esencial. Mientras más lejos, sí. Y mientras más, mientras menos nos podamos acercar. Mientras menos intereses tengan aquí. O mientras menos intereses sí. tenga, esa ambición de control va a estar más lejos, va a estar manejada. Mientras sea aquí en lo local, todo el mundo está observando, todo el mundo está viendo a ver qué están haciendo. Y mientras esté más lejos, pues se dedican a hacer su trabajo. ¿Por qué? Porque allá es otra cosa. Y el Senado no, pues, a mí me acaban de nombrar magistrado y no están los senadores a ver cómo está Vladimir, cómo está trabajando. No lo hacen, o sea, simplemente... ¿Qué resolviste en la concha? A ver, vamos a ir eso. ¿Resolviste en la concha? Sí, o sea, no, o sea, te nombran y... el mensaje que nos dieron, y fue un mensaje muy interesante, nos dijeron dignifiquen la función, cuiden a los tribunales locales, y la mejor manera de hacerlos es respetando la ley. Sí, porque, por ejemplo, viene la elección ahora, ¿no? Empieza el año electoral, va a haber cambio de gobernador, en este caso de gobernadora y de los diputados locales, ¿no? Así es. Entonces, imagínate, ¿qué interés puede tener la gobernadora en turno con respecto a su sucesor o su sucesora? ¿Qué interés? Todo, y además no piensa en otra cosa, ¿sí? Así es. Ahora, los diputados locales, igual, los alcaldes, lo mismo. Entonces, la fuerza es... Sí, y la presión sobre esos organismos durísima. Es muy fuerte. Ya se lo comentaba también. El primer año de consejero yo pensé que iba a renunciar. Vivir un proceso electoral es muy pesado, desde la cantidad de trabajo
hasta las presiones que existen en cada una de las decisiones que hay. Y muchos dirán, ¿por qué? ¿Pero por qué te presionan? Te presionan los medios, te presionan los ciudadanos. Yo recuerdo mucho el tema y cada vez lo pongo de ejemplo porque se me hace muy emblemático. Cuando salieron unas boletas electorales por allá en San Luis Río Colorado y que dijeron, oye, era mi comisión. Y yo vi que era totalmente falso. Y voy a la radio y digo, no, yo tengo que salir a decir que es falso. ¿Por qué? Porque eso va a evitar que el ciudadano salga. No, me fue. Te llovió. Me llovió. Me dijeron que estaba adelantándome y que iban a pedir mi destitución como consejero porque me estaba adelantando a una cuestión muy delicada. Y dije, pero esto es mucho más complejo de lo que parece. Sí, así. Pues muchísimas gracias. Mira, dejamos ahí en el tintero para más adelante. Ya ves, son 4 los nuevos consejeros que se van a... Son 4. Y la Cámara eligió una comisión, ¿no? Así es. Ahí media sui generis y cuestionada. Platicamos de ella después. Órale, ¿sí? claro que Es decir, platicamos más adelante de ella porque está ese... o sea, es que no solamente es lo que dice la Constitución, lo que dice la ley, sino también el órgano que va a nombrar, ¿sí? ¿Qué pasos da? Y en un descuido ya para el siguiente lunes ya tenemos consejeros nacionales nuevos. Tienen pues, que estar al 3 de abril, 3, 4 de abril. A ver si se hace, porque Así bueno, es. a ver, estamos en situación extraordinaria. Pues muchas gracias, Vladimir. No, al contrario. Muchas gracias. Excelente, como siempre. Vox Populi, ciudadanía y democracia en el siglo XXI con el maestro Vladimir Gómez Anduro, magistrado del Tribunal Electoral del Estado de Sonora, nombrado por la Cámara de Senadores allá está más de 2,000 kilómetros, está muy lejos, Vamos a escuchar Cielo Rojo y enseguida volvemos.